Muy buenos días, muchachos. Vamos a trabajar el día de hoy con la guía 2 y 3 de la materia de estadística en fenómenos naturales y procesos sociales. Como cada clase, les recuerdo que los materiales que están aquí utilizando, que estamos utilizando en esta presentación, en esta clase, no son de mi autoría, pero estaban en YouTube y en Google para poderlos utilizar dentro de la clase. Vamos a empezar con la guía número 2. Vamos a ver hasta dónde abarcamos la guía número 3. Hoy sí va a estar un poquito pesadita la clase, se los anticipo desde ahorita porque está un poquito larga, pero eso es con la finalidad pues de ir avanzando mejor en los contenidos de los materiales. Y les voy a compartir mi presentación. Esta sí es mía, esta sí la hice yo. ¿Ahí la están viendo la presentación ya o no? Sí, maestra. Muy bien, gracias. Vamos a empezar viendo este video. La clase anterior hablamos muy poquito de lo que era la probabilidad y un poquito más de lo que era la estadística. Ahorita en esta clase nos vamos a meter un poquito más a lo que es la probabilidad. Vamos a ver primero este video para tratar de entenderle qué es y qué es lo que estamos estudiando. Es la celebración del 70 aniversario del Disneyland Resort. Todos estamos emocionados. Celebremos. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy veremos uno de mis temas favoritos, probabilidad. Repasemos algunos conceptos básicos para poder entender mejor el tema. La probabilidad es una medida generalmente en porcentaje que tiene algún evento de ocurrir. Si la probabilidad se acerca al 100%, quiere decir que es muy probable que ocurra. Y si se acerca al 0%, es probable que nunca ocurra. Pero nada está garantizado. Cuando hablamos de probabilidad, todo puede pasar. Ahora sí, veamos un ejemplo para entender mejor el tema. Yo tengo una moneda y quiero que caiga águila. Si lo quiero representar en fracción, tengo que hacer lo siguiente. Yo quiero que caiga uno de dos resultados posibles y se lee como un medio. Ahora, esa misma probabilidad la podemos ver en decimal y eso se logra dividiendo el numerador entre el denominador. 1 entre 2 me da como resultado 0.50. Ahora, si esta misma probabilidad la quiero ver en porcentaje, el punto lo tengo que recorrer dos lugares a la derecha. 1, 2. Y me da como resultado 50%. Ahora, veamos explicado esto de otra manera. Tengo una moneda y tengo dos resultados posibles. Uno es águila y el otro es sello. La probabilidad de que caiga águila es del 50% y la probabilidad de que caiga sello también es del 50%. Y me da un total de 100%. Facilísimo, ¿verdad? Ahora veamos otro ejemplo. Tengo un dado y quiero que me caiga el número 4. Para representar esta probabilidad en fracción, tengo que hacer lo siguiente. Yo quiero que me caiga uno de 6 resultados posibles y se lee como un sexto. Ahora, si esto lo quiero poner en decimal, divido el numerador entre el denominador y 1 entre 6 me da como resultado 0.166. Ahora que si quiero conocer esto mismo en porcentaje, recorro el punto dos lugares a la derecha, 1 y 2, y en porcentaje me queda como 16.6%, o sea, que esa es la probabilidad de que me caiga el número 4 al lanzar un dado. Ahora, veamos esto mismo explicado de otra manera. Tengo un dado y tengo 6 resultados posibles. Es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y la probabilidad de que caiga cada uno de ellos es de 16.6%. Si la sumamos, nos da el 100%. Pero yo nada más quiero que me caiga el número 4. Por eso, mi probabilidad es del 16.6%. Ahora tengo el mismo dado, pero ahora quiero que me caiga como resultado cualquier número par, o sea, el 2, el 4 o el 6. Si lo quiero representar en fracción, quiero que me caigan 3 de 6 resultados posibles. Y se lee como 3 sextos. Si quiero saber esta misma probabilidad en decimal, divido el numerador entre el denominador, 3 entre 6, y me da como resultado 0.50. Si quiero conocer
esta probabilidad en porcentaje, recorro dos veces el punto a la derecha, 1 y 2, y me da como resultado 50%. Vamos a ver esto de otra forma. Tengo mi dado, tengo mis 6 opciones posibles, que es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cada una tiene el 16.6% de porcentaje de ocurrir. Y en total, las probabilidades de todos es del 100%. Pero yo nada más quiero que me caiga el 2, el 4 y el 6. Si sumo esas tres cantidades, me da como resultado el 50%. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo una ruleta con los números del 1 al 8. Y yo quiero que me caiga cualquier número menor a 4. Los números menores a 4 son 3, 2 y 1. Esto se representa en fracción como 3 octavos, porque yo quiero que me caigan 3 de 8 resultados posibles. Si esto lo quiero representar en decimal, divido numerador entre denominador y me da como resultado 0.375. Y si quiero que esto se convierta a porcentaje, recorro dos lugares el punto a la derecha, 1 y 2, y me da como resultado 37.5% de probabilidad de que caiga el número 3, el 2 o el 1. Vamos a ver nuestro último ejemplo. Aquí tengo el boleto de una rifa. Yo nada más compré un boleto y en total son 50. Para representar esta infracción es 1 de 50 posibles resultados y se lee como un cincuentavo. Si lo quiero conocer en decimal, divido 1 entre 50. Me da como resultado 0.02. Y si lo quiero conocer en porcentaje, recorro el punto dos lugares a la derecha y me da como resultado 2% de probabilidad de ganar. Uy, muy difícil, porque tengo el 98% de probabilidad de perder. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. En sus palabras, ¿qué es la probabilidad? Mm, No importa si está bien o está mal, lo que ustedes hayan entendido, ¿qué es la probabilidad? O también se vale decir no la entendí, ¿eh? Pues es de algo, como de algo del 100, como dice él, del 100%, ah, el 50% es la mitad de la probabilidad de que pueda pasar. Exacto. La Ajá, que sea probabilidad, algo, ¿mande? Se podría decir como la medición de que pase algún evento. Así es, ¿sí? si La está palabra, nublado, perdón, oye maestra, si está nublado, probablemente va a llover. así es. Si tú sales y ves el solazo y ni una nube, ¿será probable que llueva? Pues, No, pues, pues sí, siempre es hay una probable, pequeña. es Pero probable así, porque como esos veranos que suele haber en Mexicali, que está el solazo a todo lo que da y ni una condenada nube, ni una. No, Tú dices, es 100% probable que no llueva, no. ¿sí? Oiga, maestra, sí, Mande. le cuento algo, algo rapidito. Sí, sí, adelante. Mm, Una vez yendo a trabajar, me faltaba una cuadra para llegar a Boulevard donde agarró el camión. Ujú. Y se oía como, estaba el cielo limpio y todo, y se oía así como cuando van regando, como cuando pasa una pipa así Ah, regando, ok, sí, sí, sí. y de repente era una nube que pasó, que me Fue tu mojó, agua. me mojó, o sea, me bañó, pero pasó nomás por esa cuadra. Cuando llegó al bulevar, me mira el señor que siempre estaba allí y me dice, ¿qué te pasó? Le digo, pues llovió, y se queda él volteando para todos lados. ¿Cómo? Dice, no hay nubes. Llovió, de verdad llovió, le digo. O sea, sentí como cuando sale literal los dibujitos que te ponen la nube arriba nomás de ti, así. Pero sí me mojó, iba todo empapada yo, pero fue un así, que ni se miraba. Y me pasó. Pues digo, sí pasa. Oye, y una preguntota. Mándeme. ¿Cómo andabas de tus emociones ese día? Bien, de hecho, bien, normal. ¿Te gusta la lluvia?
Sí, me gusta la lluvia. Diosito nos manda lo que necesitamos cuando lo tenemos que recibir. Sí, pero fue algo bien curioso. ¿Sí? Es que, o Sí. sea, sí hay una mínima probabilidad, porque siempre hay humedad en el ambiente, pues. Pero en la cuestión de la lluvia tiene mucho que ver la altura de la ciudad, el sistema, la presión, la humedad, la temperatura, o sea, hay cantidad de factores que obviamente los meteorólogos son los que estudian todo eso y ellos hacen cálculos y entonces predicen si va a llover o no va a llover o si hay probabilidad de lluvia. Muchas gracias. La palabra probabilidad es muy parecida a la palabra posibilidad. Entonces, por eso la probabilidad es la posibilidad de que suceda algo, ¿sale? Vamos a ver qué es esto. Esto es pura teoría, ¿eh? Dice el muestreo, la población, las muestras y las técnicas que se utilizan para la recolección de datos. Dice aquí, censos y muestras. Una de las fuentes más confiables para obtener información es el censo, el cual se define como el recuento de una población, entendiendo por población el conjunto de todos los elementos o individuos que, no son, que son objeto de estudio, con la finalidad de conocer cuestiones inherentes a ella. El censo arroja información valiosa para realizar mediciones sobre las variables de interés. Sin embargo, en algunas ocasiones los recursos económicos y el tiempo con los que cuenta un investigador o especialista para realizar un estudio son limitados, por lo que medir una cierta característica a todos los individuos o elementos de una población puede ser inviable. Por ejemplo, en México, cada 10 años se hace un censo poblacional. ¿Sí sabían eso? Sí, para ver cuánta Sí, claro. gente, Para ver cómo ha crecido la población, cuántos ajá, decesos y cuántos nacimientos ha habido. Así es. También se hace para saber cuánta población existe en nuestro país. Ay, se me olvidó la frase. Los que están trabajando, pues, ¿sí? ¿Cuántos son productivos? Entonces, ¿cuántas personas, de qué edades, si hay gente de la tercera edad, si hay gente, si hay infantes, si hay adolescentes, cuántos estudian, cuántos trabajan, todo esto económicamente activos, ya me acordé de la frase. ¿Cuántos son económicamente activos? Pero obviamente esto se hace cada 10 años, porque si fuera cada año, imagínense la cantidad de recurso que se tendría que invertir para hacer este estudio, para hacer este censo, porque pues obviamente hay que pagarle a muchísima gente para poder ir casa por casa, porque a pesar de que no se hacen todas las casas de todo el país, sí se abarca una buena cantidad de la población. Entonces, para que sea un poquito más fidedigno, pues. Entonces, por eso dice aquí que a veces es inviable, sobre todo en el censo, no nada más se mide una cosa, se miden muchísimas cosas, muchos aspectos. Por eso es que te hacen tantas preguntas, porque se miden muchas cosas. Y dice aquí, si tú quieres aplicar un censo para todo México, nomás para saber qué color les gusta, pues no tiene chiste que se haga un censo porque es demasiado lo que se le invierte para la información que se va a recabar. Eso es lo que nos dice aquí, ¿ok? Que es muy bueno, es muy fidedigno, sin embargo, no siempre es viable hacer censos y depende de lo que quieres estudiar. ¿Qué es una muestra? Una colección de mediciones seleccionadas de una población de interés, y aquí en el gráfico lo dice. La población son todos y una muestra es una parte de esa población que representa a las características de esa población. Muestreo aleatorio simple. Es el muestreo en el que todas las muestras tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Diagramas de dispersión son estos de acá. Miren. Representación gráfica de la relación entre dos variables. La forma que toma una nube de puntos resultantes es la que permite identificar si existe alguna tendencia que indique algún grado de asociación entre las variables. Los siguientes gráficos muestran tres posibilidades de asociación entre variables que pueden ser identificadas a partir de este método. Si ustedes se fijan en la primera figura, casi podríamos decir que se forma una línea así, ¿sale? Entre más se mueve a la derecha, más va bajando. Se llama una gráfica decreciente. La otra se forma una línea así.
Entonces, entre más se va moviendo a la derecha, más van subiendo, pero la otra es un diagrama de dispersión. Ahí no hay una tendencia porque hay puntitos por todos lados, ¿ok? No tiende hacia ningún lado. No hay como que va ganando una cierta mayoría. Los métodos de muestreo. Cuando toda la población puede ser dividida en una serie de subgrupos que no se superponen, quiere decir que no se interfieren uno con el otro. El método más adecuado para el análisis es el conocido muestreo aleatorio estratificado. En este muestreo se seleccionan diferentes muestras aleatorias de cada subgrupo de manera independiente. Por ejemplo, tenemos la lista de clientes, ese es un grupo, ¿sí? De las personas con las que trabaja a lo mejor Skyworks. Luego se hacen 3 estratos o 3 grupos donde tiene que ver las características de cada uno, ¿no? Uno de ellos son los caucásicos, los afroamericanos y los hispanos. Los caucásicos son los güerotes, ¿no? Los afroamericanos pues son las personas de color y los hispanos son como nosotros que hablamos español. Entonces, de aquí es donde cada uno de estos subgrupos, porque a lo mejor podemos tener clientes de diferentes niveles económicos, socioeconómicos, a lo mejor de diferentes regiones del país. Hay unos comerciales que creo que son de la Profeco, no son de la Profeco. Bueno, es algo así como de la competitividad de las empresas, ¿no? Hay un grupo de personas a quienes lo que les interesa, por ejemplo, últimamente está usando Didi, hace mucho que no usaba Didi. Bueno, nunca había usado Didi en realidad, había usado Uber. Pero, por ejemplo, en Didi te ponen 2 categorías de carro que quieras pedir, o el express o el normal. El express es para la gente que lleva mucha prisa, que tiene que llegar a su trabajo, que tiene que llegar a una cita médica, que tiene que llegar a X parte. Y el otro es para las personas que lo usamos. En mi caso, por ejemplo, yo tenía que ir a recoger mi carro del taller. Entonces yo no tenía prisa. Entonces yo agarré el otro grupo de Didis, pues. Entonces, esos son los estratos. Es como atendiendo las características de cada una de las personas. Ese es otro tipo de muestreo, el muestreo de los estratos. ¿Ok? Muestras de respuesta voluntaria. Este tipo de muestras se basa en información obtenida de personas que se ofrecen como voluntarios para formar parte de la muestra. Esta es una receta que te puede llevar al desastre. ¿Por qué? Los resultados de este tipo de muestras rara vez son informativas y generalizables. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una encuesta y la pregunta es, ¿qué opinas del gobierno? Y te vas por todo Mexicali preguntándole a la gente qué opinas del gobierno. Pues cada quien va a tener una opinión diferente y entonces nos va a pasar, déjenme regreso, nos va a pasar como este diagrama de dispersión. Cada quien tiene una opinión diferente que no se interrelaciona la una con la otra y entonces no vamos a tener una tendencia. Por eso es que cuando nosotros hacemos una entrevista o andamos buscando una encuesta, tenemos que ser muy específicos y acotar muy bien las preguntas para que se arroje realmente la información que nosotros necesitamos recabar. ¿Sale? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? No, maestra. ¿No? Ok. Vamos a empezar entonces con la guía número 2 y vamos a ver este video también. Creo que también es Daniel Carrión. Ah, no, esa no es Daniel Carrión. Hola a todos. En este video vamos a explicar lo que es un espacio muestral y lo que es un evento. Pausa, sí lo estamos escuchando, ¿verdad? Sí, maestra. Lo voy a regresar porque no lo alcancé a pasar desde el principio. Hola a todos. En este video vamos a explicar lo que es un espacio muestral y lo que es un evento. El espacio muestral se define de la siguiente manera. Es el conjunto que contiene todos los posibles resultados de un experimento. Perdone, en la clase anterior, para los que no la alcanzaron a ver o no se acuerdan, vimos los tipos de eventos que se manejan, que pueden ser aleatorios o determinísticos. El aleatorio es aquel que no podemos predecir con exactitud lo que va a pasar. Puede haber muchas posibilidades. Y el determinístico es el que sí o sí sucede. Por ejemplo, en los determinísticos es hoy es sábado, mañana es Domingo. domingo, ¿sí? Ahorita son las, no sé, las 8:42. Dentro de una hora van a ser las 9:42. Es algo que se puede prever, que va a pasar en un futuro.
¿sí? Ese es el determinístico. Y el aleatorio es el que, por ejemplo, en la pregunta decía, tiramos un dado y cuál es la probabilidad de que caiga X cantidad. Ahí sí hay una posibilidad. Evento cualquiera. Y un evento es un subconjunto de ese espacio muestral. El espacio muestral por lo general se denota con la letra S mayúscula y es un conjunto que contiene todos los posibles resultados. Veamos un ejemplo. Supongamos que el experimento consiste en lanzar un dado de 6 caras, este dado tradicional que todos conocemos. Aquí, en esta imagen, tenemos que en la cara superior está el número 6, pero pudo haber aparecido el 3, el 2, el 1. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el espacio muestral S? En este caso, el espacio muestral S va a estar conformado por el conjunto que contiene todos los elementos que pueden aparecer aquí en la parte superior. Aquí en la figura tenemos el 6, por lo tanto aquí va el 6, pero pudo haber aparecido el 5, 4, 3, 2 y 1. Por lo tanto, este es el espacio muestral, con 6 elementos. Como ejemplo 2, supongamos ahora que nos interesa conocer los elementos del evento definido de la siguiente manera. Obtener un número divisible por 3 en la cara superior de este dado. Entonces la pregunta es, ¿cuáles de estos elementos que están aquí son divisibles por 3? Bueno, los únicos que son divisibles por 3 son el 3 y el 6. Por lo tanto, si este evento que tenemos acá lo denotamos con la letra A mayúscula, ese evento va a ser un conjunto que contiene los elementos 6 y 3. Y vemos que A es un subconjunto de S. Bueno, espero que lo hayan entendido y que lo puedan aplicar. Ahora sí, nos vamos a la presentación. En este video vamos a explicar qué es la probabilidad. La probabilidad es una medida. Perdón, se me activó otra vez allá, pero como no lo veo, me tuve que regresar. Muy bien, dice, identifica el espacio muestral para el experimento. Lanzar un dado de 6 caras numeradas del 1 al 6. ¿Cuál será el espacio muestral? La A, maestra. Correctísimo, ¿sí? Porque únicamente tiene 6 caras y tiene con los 6 números. La siguiente dice, la fórmula es usada para el cálculo de la media de datos es en una distribución de frecuencia. La número 3 dice, de los conceptos proporcionados, ¿cuál representa al dato que más se repite en la población? Vamos a ver. Este sí tiene más videos, ¡Pau y Moana! ¡Otra vez juntos! Será más que todo lo que ya hemos enfrentado. Muy buenas amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un tema súper importante, la moda, un tema básico de la probabilidad y la estadística. Su símbolo, como pueden ver por acá, es M sub 0, así de sencillo, M con un 0. ¿Qué es la moda? Bueno, la moda corresponde al valor que más se repite en un conjunto de datos. De nuevo, la moda corresponde al valor que más se repite en un conjunto de datos. Dice que puede no existir una moda, puede existir más de una moda y existen 4 diferentes casos. Vamos a ver estos casos con ejemplos. Dice el caso número 1, solo un valor tiene la máxima frecuencia. ¿Qué es máxima frecuencia? Pues que más veces se repite, así de sencillo. Ahora bien, dice hallar la moda de la distribución y nos ponen una distribución por acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a poner los números que tenemos por acá. Tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 4 y tenemos el 5. Y a la par vamos a poner cuántas veces se repite. El 2, pues el 2 no se repite ninguna vez, prácticamente solo aparece una vez. El 3 aparece 2 veces. El 4 aparece 3 veces. Y el 5 aparece 2 veces. Entonces, ¿cuál es el valor que más se repite? Es el 4. Es el 4.
porque tiene la mayor frecuencia. Podemos ver que la frecuencia del 4 es 3 y el 3 es la frecuencia mayor de todas estas que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es nuestra moda? Nuestra moda o la moda de este conjunto de datos es 4, porque es el valor que más se repite. Y este es el caso número 1, cuando solo un valor tiene la máxima frecuencia. Vamos con el siguiente caso, que es el caso 2, que dicta que dos o más valores no adyacentes, o sea que no están juntos, tienen la misma frecuencia. Dos o más valores no adyacentes tienen la misma frecuencia, y estos, en caso de que sean dos, se denominan bimodal, o que tengan más de dos, se denominan multimodal. Vamos a ver. Dice hallar la moda de la distribución, y acá tenemos toda esta distribución. Entonces, vamos a ver. El 1 se repite 3 veces. El 4 se repite 2 veces. El 5 se repite 3 veces. El 7 pues no se repite, solo aparece una vez, al igual que el 8. Y el 9 aparece 2 veces. Podemos ver que los valores que más se repiten son el 1 y el 5, porque se repiten 3 veces cada uno. Sin embargo, no están adyacentes porque los divide el 4. De nuevo, el 1 y el 5 son los valores que más se repiten. Aparecen 3 veces, pero no están adyacentes porque no están juntitos. Los divide en este caso el 4. Podrían haber muchos números ahí, eso no nos importa. Lo que nos importa es cuánto los separan, que los separe alguien más bien, y que sea el que más se repite. En este caso hablamos de que es un conjunto bimodal porque tiene dos modas. Entonces la moda en este caso sería el 1 y el 3. Hasta aquí vamos a dejar este video porque es lo que necesitamos saber. ¿Qué pasa cuando hay más de 2 modas? Se llama polimodal. Así te voy a ayudar. Hasta la próxima. ¿Sale? Ahora sí, vámonos para acá. La pregunta dice, de los conceptos proporcionados, ¿cuál es el dato que más se repite en una población? ¿Cuál será? Moda. La moda. Siempre decimos, es que eso está de moda. Decir que está de moda es que mucha gente lo trae. ¿Sale? Dice, se tiene una serie de reacciones químicas obtenidas por precipitación de las siguientes cantidades en kilogramos de metales: el plomo, el cobre, el aluminio, el cromo, el hierro y el zinc. Calcula media, moda y mediana de los datos proporcionados. Fíjense. ¿Cuál será la moda? ¿Qué es lo más fácil que se puede calcular así a simple vista? ¿Cuál es el dato que más se repite? El plomo tiene 5, el cobre tiene 4, el aluminio tiene 3, el cromo tiene 3, el hierro tiene 2 y el zinc tiene 1. ¿El 3? El 3, esa es la moda. Pero no nos sirve de nada porque en todas las opciones la moda aparece como 3. ¿Sí? La mediana. La semana pasada les explicaba que la mediana se debe de calcular siempre y cuando organicemos primero nuestros datos de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso están organizados de mayor a menor. ¿Qué hacemos? Tachamos el más alto, el más bajo, el que sigue para abajo, el que sigue para arriba. Como estos dos son los datos del medio y son iguales, entonces la mediana es 3. Por lo tanto, podemos descartar esta de aquí, porque aquí nos dice que la mediana es 4. Pero aún así tenemos todavía otras 3 opciones. Y la moda, perdón, la mediana, pues, la media, es el promedio. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar 5 más 4 más 3 más 3 más 2 más 1. Entonces serían 3 más 3 son 6, más 4 son 10, más 5 son 15, más 2, 17, más 1 son 18. Y se divide entre 6, ¿por qué? Porque son 6 los datos que tenemos. 18 entre 6 nos va a dar igual a 3. Entonces, media, moda y mediana es 3, pero tenemos 2 opciones. Nos marca esta opción como correcta.
pero acá abajo es la misma, pues. 3, 3 y 3. ¿Qué función debe emplearse para obtener la frecuencia absoluta en una hoja de cálculo? En su guía 2, si mal no recuerdo, al final vienen un montón de comandos de Excel. La respuesta correcta es esta: contar sí, rango, de dónde a dónde y el criterio. ¿Sí? Contar de aquí, de esta celda hasta esta celda, qué es lo que quiero, que sea mayor que 5, que sea menor que 5, que sea igual a 10, que sea que, ahí se pone en el criterio se pone la condición. Calcula la media aritmética a partir de los siguientes valores. Son edades en meses, ¿sí? La media aritmética es lo que nosotros conocemos vulgarmente como el promedio. ¿Cómo se hace esto? Así se representa promedio o media. Se suma todos estos meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y se divide entre 11, ¿sí? Vamos sumando. Vamos a ir sumando 11 más 3 son 14, más 6, 20, 26, 30, 36, 46, 57, 64. Ay, se me atoró la pluma. 72 más 7, 79. Y lo vamos a dividir entre 11, que es el total de datos. Si ustedes dividen 79 entre 11, ¿cuánto les da, chicos? $7.18, maestra. Muchísimas gracias, Leonora. ¿Qué fue lo que hicieron aquí? Se hace un redondeo por acotamiento, se corta a un dígito y un decimal nada más. ¿Dudas? No, maestra. Dice, identifica la moda en los siguientes datos que representan las estaturas de los alumnos de una escuela. Y estas son las estaturas. Ojo, ¿qué vamos a calcular? La moda. ¿Cómo dijimos que se representaba la moda? M sub 0. Y la moda ya dijimos que es el dato que más se repite. ¿Cuál será la moda? La B. En 1. Sí, a ver. ¿Verdad que es súper fácil la estadística? Sí, Sí, está. maestra. Sí, maestra, está. Pues ya cuando te lo explican, pues sí está fácil. Así sí me lo Cuando explicas. conoces los conceptos. Así es. Explica muy bien también el Carrión. Ah, sí, yo amo a Daniel Carreón, ¿eh? Y le he mandado mensajitos porque es un profe de, híjole, sé que está en la zona metropolitana, por allá en el DF, Puebla, Guanajuato, por allá por aquel rumbo, Irapuato, no sé dónde. Es un profe de veras, o sea, él da clases en una secundaria. Incluso tiene unos libros, él ya sacó libros para secundaria. Yo los quiero comprar en digital para mis clases que yo doy particulares, pero está súper padrísimo su material. Yo creía que era nada más un monito así que ponían ustedes. Sí, ¿no? Sí, es un profe de Nevis que trabaja en una secundaria. Es mi tocayo. Ajá. Dice, ¿cuál es la fórmula usada en una hoja de cálculo compatible con Excel para calcular la mediana de una lista de datos que fueron colocados desde la celda A1 hasta la celda A12 y desde la B1 hasta la B12? Primero, ¿qué tenemos que checar en esta pregunta? Cuando nosotros establecemos un rango, ¿sí? Nosotros no podemos utilizar una diagonal ni un punto y coma en la programación de dónde hasta dónde siempre se utilizan 2 puntos, ¿sí? Me dice que es desde la A1
hasta la B12. Entonces, podría ser la A o la B, pero me están preguntando de la mediana. Aquí dice media, acá dice mediana. La B. ¿Sí? Acuérdense, esto que yo les enseño es para que si cuando estás en el examen se te olvidó cuál era la respuesta, es, a ver, la puedo analizar desde la pregunta, qué opciones me dan y así poder encontrar la respuesta correcta. ¿A qué conclusión se llega si se utiliza la fórmula contestar sí de la E2 a la E8 es mayor que 6 en una hoja de cálculo para la tabla de calificaciones? Ay, la ¿Cuál de será? maestra. También se vale decir, no sé. Ay, yo. La D. La D de dedo. Acuérdense, Eh, en una pregunta anterior dijimos que era el rango de dónde a dónde y luego la característica. ¿Sí? Entonces me están diciendo que van a contar las celdas de la E2 a la E8 y se está intentando contar. Ojo, la diferencia con esta es encontrar. No se los va a señalar, se los va a contar porque aquí dice contar sí. ¿Sale? ¿Cuáles son los alumnos con calificación mayor a 6? Dice, los errores circunstanciales no se repiten regularmente de una medición a otra. Sus causas se deben a los efectos provocados por las variaciones de presión, humedad y temperatura del ambiente. Hablábamos sobre la lluvia, sobre los instrumentos. En base a esto, relacionan las variables con la causa de su afectación. Por ejemplo, la temperatura, la longitud de una regla puede variar de una medición a otra. Supieron que ayer se descarriló el tren allá por Skyworks, no, por Kenworth, perdón. Y maestra. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se descarrilan los trenes? Las vías son de metal. Conforme van pasando las ruedas, pues las van calentando, las van calentando, las van calentando. Hace muchos años, cuando estaba chiquita, muchos, yo me acuerdo que mi mamá siempre decía, se volvía a descarrilar el tren. En Sonora solía descarrilarse el tren cuando todavía existía el tren de pasajeros, ¿no? La burra y la bala, creo que se llamaban. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Las vías las colocaban muy cerquita. Entonces, con el calor empiezan a dilatarse hasta que chocan y para algún lado tienen que crecer. ¿Qué pasa con la vía? Se levanta. Entonces, imagínense cuando hay un pico de metal hacia arriba y va la rueda circulando, entonces cuando llega ahí hace que se bote uno de los vagones, que fue lo que pasó ayer. Bueno, ayer no sé si fue porque se levantó la vía, no sé qué pasaría, pero eso es lo que sucede porque la temperatura hace que el metal crezca, que se dilate, ¿sí? Entonces se expanda, pues. La presión, el cambio en la precisión de un instrumento neumático. Cuando la presión cambia en las llantas, tú lo puedes medir con un elemento de precisión, con un manómetro. Tú mides la presión de aire que tienen las llantas, pero obviamente a más presión, pues va a aventar más la varita con la que se mide. A menos presión, pues apenas la va a empujar, ¿no? Humedad, causas de su afectación, la falla de un higrómetro. La respuesta correcta es el inciso D. Un higrómetro, para que no nos veamos con la duda, es un medidor de humedad. Higro de agua. La función aleatorio de una hoja de cálculo genera un número aleatorio. ¿Qué característica tiene dicho número? Ahí les va. La función aleatorio. La manera más intuitiva de obtener un número aleatorio en Excel es utilizar la función aleatorio. Con tan solo llamar esta función obtenemos un número entre 0 y 1. Esa es la dirección de
internet donde encontré esta información, porque no venía la respuesta en la guía. Pero se encuentra entre 0 y 1. El científico italiano Francesco Redi, a inicios del siglo XVII, se cuestionó seriamente la generación espontánea. La generación espontánea es aquella que habla de que la vida se crea sola. En aquella época era creencia general que los gusanos aparecían a partir de la carne en putrefacción. Sus propias afirmaciones indicaban que los gusanos aparecían en la carne pasados varios días después de que las moscas se posaran sobre ellas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una hipótesis de los experimentos de Redi? Los gusanos procedentes de las moscas que ponen huevos en la carne podrida. Se han extraído los siguientes valores de un conjunto de 20 números. ¿Qué fórmula es necesaria para calcular la desviación estándar? ¿Cómo utilizar la función desbest en Excel? Como siempre, lo primero será colocar los datos en una tabla de forma que nos sea fácil identificarlos al trabajar con la función desbest. ¿Qué significa esto? La desviación estándar, ¿sí? Más adelante tendremos que indicar el rango de Excel con el que estamos trabajando. Así que lo ideal sería tener todos los datos agrupados en una sola fila o en una sola columna. Aunque también podemos tener una tabla con varias filas o columnas que sea fácil de pasar a un rango. Por ejemplo, de la A1 a la E5. Si no quieres tener los datos ocupados de la celda de la A1 a la A25. Una vez que tenemos los datos perfectamente agrupados, nos vamos a la celda de Excel, donde queremos que aparezca el cálculo de la desviación estándar e introducimos la fórmula desbest de la A1 a la A10 y nos aparece el resultado automáticamente. En este caso, A1 corresponde a la celda donde empiezan los datos y A10 la última celda con todos los datos presentes. Pero recuerda que tendrás que adaptar el rango que introduzcas en la fórmula de rango, que ocupen los datos de la hoja de cálculo con la que estás trabajando. Esta es la misma pregunta, nada más que en la anterior estaba la explicación. Miren. ¿Fijan? Estos son los valores. Ok, entonces nos dice qué fórmula es necesaria para calcular la desviación estándar, desbest y acomodar todos los números que tenemos ahí arriba, los tenemos que volver a poner acá. O en su defecto, las celdas. En la importante enciclopedia UTEA aparece esta definición. Fenómeno natural cuyo nombre se emplea para designar una tempestad con carácter ciclónico de gran poder destructivo que se presenta muy a menudo en los estados de la cuenca del Mississippi, generalmente en los meses de mayo, junio y julio, y en los desiertos australianos durante el verano del hemisferio sur. Eso se llama Sungirungirungi. Hola amigos de Smart School, en el vídeo de hoy vamos a conocer qué son los tornados. Un tornado es un fenómeno natural que se produce en una tormenta. Cuando la tormenta es muy fuerte, la reacción de las descargas eléctricas se convierte en una especie de embudo de viento que se va desplazando y arrasando todo lo que encuentra en su camino. Pero lo primero que debemos de saber es cómo se forma un tornado. Un tornado se forma a causa de una masa de aire cálido y muy húmedo y otra masa de aire frío y seco. El choque de ambos da como resultado que el aire cálido y de menor densidad se eleve sobre el aire frío, originando las llamadas superceldas tormentosas, las cuales son las responsables de la formación de los tornados. Generalmente ocurren en primavera y en verano, durante la tarde, y duran unos minutos. El tornado puede llegar a alcanzar velocidades de hasta 400 km por hora. Además, los tornados son capaces de desplazarse varios kilómetros antes de consumirse. En ese trayecto dejan devastaciones y ruina en poblados enteros.
También debemos conocer cuáles son las características de un tornado. Los tornados pueden tener distintas formas y tamaños, pero por lo general se asemejan a un tubo giratorio de nubes, que forma un embudo desde el cielo hasta la tierra y que suele estar rodeado de una nube de desechos y polvo, dado que sus vientos son tan intensos que arrancan y recogen todo lo que encuentran a su paso. Es importante saber dónde se producen los tornados. Se pueden producir en cualquier lugar del mundo donde haya una tormenta, pero la verdad es que este fenómeno natural no suele ocurrir en todas las partes. De hecho, una de las zonas más comunes es en Estados Unidos, en el denominado Callejón de los Tornados. Es un área donde conviven habitualmente con este fenómeno. Pero también hay tornados en otras partes, como por ejemplo México, Argentina, Japón, Australia o Nueva Zelanda. Debemos preguntarnos si se puede predecir un tornado. Un tornado surge de improviso, por lo que es muy difícil saber si va a ocurrir o no. Los expertos pueden anunciarlo con unos 13 minutos de antelación, con lo que se puede salvar muchas vidas. También se puede observar el cielo para estar atento a algunos cambios que suelen producirse. El tornado avisa cuando el cielo se pone muy oscuro o de color verdoso y se oye un ruido estrepitoso. Espero que os haya gustado el vídeo y por supuesto os haya sido de utilidad. ¡Hasta el próximo vídeo! ¿Alguien de ustedes sabe en cuál de los estados de Estados Unidos es muy propenso un tornado? Se ha dado en Miami, ¿no, maestra? En Miami hay huracanes también. ¿Alguien sabe dónde es la película del Mago de Oz? Maestra, No, yo no sé, maestra. pero en Carolina del Sur igual hay mucho de eso, ¿no? En Kansas, en Carolina del Sur. Mi hermana vive en Minnesota y siempre están como prevenidos. De hecho, en enero que fui a verlos allá en Minnesota, hay incluso en el centro, no, en el museo de, ay, no es el museo de arte. Bueno, en el museo de Minnesota, en San Paul, está un simulador y te explica que hace muchos años hubo un tornado y qué fue lo que pasó y te va contando así como una película todo lo que pasó en el tornado. Se siente bien feo. Los rescatistas de la Cruz Roja llegan a un lugar de un accidente grave e inspeccionan a cada una de las víctimas. Es responsabilidad de los rescatistas administrar asistencia médica adecuada a todas las personas, a menos de que estén seguros que ésta se encuentra muerta. Esta está muy cruel la pregunta, pero es real. Determinan los posibles casos que puedan presentarse a partir del valor de la verdad de la hipótesis nula. Vivo y tratado como vivo, muerto y tratado como muerto. ¿Qué es esto? A veces hay errores cuando se hacen cálculos, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan en COVID, en la pandemia, había, algunos les llamaban casos como negativos falsos, algo así. Entonces, los negativos falsos era que en la prueba salía negativo, pero la persona tenía COVID. Los negativos falsos también se toma como que haya salido positivo y la persona no tiene COVID. Entonces, son como ciertos errores que hay dentro de la estadística, dentro de la probabilidad, donde como que te trasiverjan las respuestas y no es exactamente, pero puede pasar. Por eso es que habla de una hipótesis. La hipótesis nula es lo que puede pasar y hay otra hipótesis que contrarresta lo que puede no pasar. Entonces, cuando se hace una investigación, decimos, puede que pase esto, puede que no pase. Hace rato decíamos de la lluvia, ¿no? Puede que llueva, puede que no llueva. Esas serían la hipótesis y la hipótesis nula, como que la que contrarresta la hipótesis. Dice, elige la opción que incluye solamente fenómenos naturales, con la peculiaridad de ser destructivos en las comunidades habitadas por los seres humanos. En la clase pasada hablábamos
de los fenómenos naturales y los procesos sociales. Decimos que los fenómenos naturales son aquellos donde la mano del hombre no está directamente. ¿Sí? Por ejemplo, no es un fenómeno natural la construcción del estacionamiento del centro cívico, no, pues el hombre lo hizo, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer que me mandaron un sitio de Facebook por WhatsApp y estaba viendo como la remembranza de hace 15 años del terremoto que hubo aquí en Mexicali, cómo el Cerro del Centinela se ve como partido. Está bien interesante esa foto, me encantó. Entonces, ahí sí, no es que el hombre haya ido a cortar el cerro, sino que la misma tierra, el fenómeno sismológico que se dio, hizo que se desplazara. Hay una carretera, que hay una foto que hagan de cuenta, está la carretera así, pero se ve como cuando después del temblor, la carretera viene un pedazo aquí, se corta y continúa de este lado porque se desfasó la tierra, ¿no? Entonces, ahí no es que el ser humano lo haya creado, simple y sencillamente la naturaleza hizo eso. ¿Cuáles son estos fenómenos naturales? Los tsunamis, las inundaciones y los terremotos. ¿Cuáles de los siguientes fenómenos se consideran naturales? La erupción de un volcán y la propagación de un tsunami. El tiempo de caducidad de un medicamento se determinó midiendo la concentración del principio activo en el tiempo. Los resultados de diferentes muestras son los siguientes días. 100, 124, 124, 106, 114, 138, 164, 158, 134 y 140. Identifica los valores de varianza y desviación estándar de los datos proporcionados. Aquí nosotros ya sabemos que podemos utilizar la desviación estándar y cómo se hace. En la clase anterior venía la fórmula de la varianza. En la varianza se tiene que calcular el promedio, ¿sí?, de todos estos datos y a cada uno de los datos restársele esa diferencia. Luego se eleva al cuadrado y esa es la desviación estándar. Luego se le saca raíz y entonces encontramos la varianza. En este caso, este es. Analiza el siguiente texto y responde a las siguientes preguntas. El proceso de empaque de una compañía productora de cereales ha sido ajustado para que cada paquete contenga un promedio de 12 onzas de cereal. La desviación estándar del peso neto es de 0.1 onzas. Se sabe que la distribución normal de probabilidad... esa es una de las preguntas que les decía que está como mocha. Y luego dice, determina la probabilidad de que un paquete aleatoriamente elegido contenga entre 12 y 12.3 onzas de cereal. Utiliza los valores Z de la siguiente tabla de distribución estándar. Y nos da este. La respuesta correcta es 49.87. Les voy a decir por qué. La diferencia entre estas dos cantidades son 3 unidades o 0.3 unidades, que serían estas de aquí, que corresponde al punto 4980. Cuando se estudia el incremento del consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes en la población mexicana, existen variables calificativas que son de vital importancia para comprender este fenómeno. Este ya lo habíamos contestado en la guía anterior y es el nivel sociocultural y económico de los adolescentes. Es lo que decía Leonela hace ratito. Se repiten algunas preguntas. Esa es otra de las cosas que veíamos. En muchas ocasiones se repiten varias preguntas. Clasifica los fenómenos naturales de la columna de la izquierda que correspondan a su tipo de la columna derecha. Hidrológicos, los huracanes, los tsunamis y las maremotos. Meteorológicos, tempestades, nevadas y sequías. Esa es la respuesta correcta. Analiza la información siguiente y contesta lo que se te pide más adelante. La gráfica muestra el incremento de las lluvias durante el paso del huracán Jova en el Pacífico mexicano. El tiempo de duración del fenómeno fue de 10 horas, durante las cuales la lluvia se incrementó progresivamente desde 100 mililitros hasta un total de 800 milímetros de precipitación pluvial. En dicho tiempo, las lluvias causaron estragos en las viviendas y los servicios de población. El promedio de la lluvia, de acuerdo a los datos de la gráfica del fenómeno mencionado, es de
80 milímetros por hora. Ese es el tipo de preguntas que digo yo, ¿para qué? Según datos de la FENAPRED, los daños directos e indirectos generados por los desastres meteorológicos como sequías, huracanes, inundaciones y sismos ascienden anualmente en un promedio a unos 230 millones de dólares. La pérdida de vidas humanas alcanzó un promedio de 230 anuales. Cabe destacar que se ha logrado reducir el impacto de este tipo de fenómenos gracias al mejoramiento de sistemas de detección y alerta, así como las acciones de protección civil que se han instrumentado. Justo ayer que hablábamos del terremoto de Mexicali, yo decía, híjole, cuánto desastre se hizo, pero gracias a Dios en aquel entonces no hubo ni una persona muerta. Tomando en cuenta lo anterior, puede afirmarse que las muertes ocasionadas por un terremoto en una ciudad construida en una zona sísmica son parte de un fenómeno natural. Sí, porque los procesos geológicos y de movimiento de las placas tectónicas solamente ocurren sin que haya una intervención humana. En tu escuela se organiza una convocatoria para exponer los proyectos de aplicación en la pregunta que les mencionaba hace rato, aplicando la estadística en los procesos naturales y sociales. Y te piden que seas tú quien se encargue de calificarlos. Como debes de hacerlo, haces una lista de cotejos sobre los requisitos solicitados para dictaminar cuál proyecto los cumple. 25. La siguiente tabla muestra los datos de un estudio clínico realizado a 20 alumnos de una clase para determinar su grupo sanguíneo. ¿Cuál de las gráficas corresponde al estudio realizado? Esta. ¿Sí? Nos dice que del tipo A hay 6, que son estos de aquí. Del tipo B son 4, obviamente es más bajita la barra. Del tipo AB solo hay 1. Y del tipo O hay 20, que es esta barra. ¿Qué menú tienes que seleccionar para obtener funciones estadísticas en una hoja de cálculo? Ahí les va. Dice menú de fórmulas de Excel. Insertar función, tipos de función. De una manera más rápida, en lugar de utilizar el menú de fórmulas, podemos hacer clic en el símbolo de función al lado de la barra de tareas. Entonces, ¿cuál es la que tenemos que hacer? Insertar función. Esta. ¿Cuál es la utilidad del botón de una hoja de cálculo que representa este símbolo? Este símbolo, que se llama epsilon, es la letra E en el alfabeto griego, significa sumar un conjunto, perdón, era hasta acá, de valores numéricos seleccionados de varias series. En una encuesta se encontró que de 100 estudiantes, a 40 les gusta el rock y 20 la salsa. ¿Cuál es la probabilidad de que a 3 estudiantes les guste el rock? Esta es su probabilidad. 3.91 por 6 a la menos, 3.91 por 10 a la menos 6. Uy, perdón. En un día lluvioso, la probabilidad de que Belén llegue tarde a trabajar es de 0.4, mientras que llegue tarde en primavera es de 0.1. En el año, el 70% de los días son lluviosos y el resto de sol. ¿Cuál es la probabilidad de que Belén llegue tarde? Inciso A, Belén llega tarde. Inciso B, el día es lluvioso. La probabilidad de uno y de otro se deben de combinar, ¿sí? Dice de que llegue tarde es 0.4. Mientras que llegue tarde en primavera es 0.1. En el año, el 70% de los días son lluviosos y el resto es sol. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar el 0.7
por el 0.4 y eso nos da 0.28. Son dos eventos combinados, por eso se multiplican. En una escuela se conoce que para la asignatura de física el valor de la varianza es de 2.25 alumnos reprobados y el promedio de alumnos no aprobados por grupo es de 8 alumnos. ¿Cuál es la variación del porcentaje de alumnos reprobados? 2.25. En la pregunta está la respuesta, nomás hay que entenderla. Se define en evento que se presente un gran aumento en la tasa de inflación el próximo mes. ¿Cuál es el evento complementario? Aquel que no está dentro de este. Que se presente un bajo aumento en la tasa de inflación del próximo mes. Sería como lo contrario, pues. Un gran aumento contra un bajo aumento. Pero el que va a haber inflación, va a haber inflación. Lee la siguiente situación. La próxima vez que viaje me sentaré junto a una chica hermosa. ¿Puede decirse que la situación se refiere a un evento aleatorio? Sí, porque no es seguro que te encuentres a la persona como se pretende. Relaciona las columnas de la derecha de acuerdo a la función que le corresponda, intra, inter y continua. Intra. Estudia el mismo grupo de investigación en diferentes periodos. Inter. Estudia simultáneamente varios grupos de sujetos. Continua. Puede asumir cualquier valor numérico y puede cambiar en cualquier cantidad. Una empresa desea probar que sus empleados tienen mayor productividad al inicio de su jornada y que ésta disminuye de manera gradual conforme la jornada de trabajo diaria se obtienen las medidas de tendencia central de las de dispersión, la de distribución de probabilidad de estudio. ¿A qué etapa de la investigación corresponde este hecho? Al análisis de información. Una vez que se recolecta la información, se analiza para luego presentarse. ¿Cuál es el resultado de la operación de conjuntos indicada? Si P de A es 20% y P de B es 50% y P de C es 25%, la respuesta es el 95%. ¿Qué es lo que hacemos? La sumamos. ¿Cómo se le llama a la función que determina el número de desviaciones estándar, sigma, entre algún valor X y la medida de población mu en una distribución normal? Se llama varianza. Se lanza un dado 25 veces y de ellas 10 lanzamientos cae 2. ¿Cuál es la frecuencia relativa de dicho evento? 2 de 5. ¿Por qué? Porque miren, son 10 lanzamientos en los que cae el 2 de 25 que se hicieron. Reducimos esta fracción, dividimos 10 entre 5 y nos va a dar 2. Y 25 entre 5 nos da 5, por eso son 2/5. Es la misma fracción, pues son equivalentes, pero esta se suele utilizar porque se busca siempre la mínima expresión. De una muestra de calificaciones de química se obtiene que en el grupo A la media es de 8 y la desviación estándar es de 1 punto. Mientras que en el grupo B la media es de 8.5 y la desviación estándar es de 2 puntos. ¿Cuál es el valor de las calificaciones más bajas de acuerdo con los grupos obtenidos? En el grupo B, 6.5. ¿Por qué? Porque su variación es de 2 puntos, entonces aquí se le va a restar un 2. Y de ahí nos da el 6.5. Porque acá la varianza o la más baja sería menos 1. Y esto nos daría 7. Se conocen las edades de una muestra de un grupo de alumnos de una primaria. Indica el valor de la desviación estándar. Y aquí vamos a ver cómo se calcula la desviación estándar. A ver si me lo va a abrir.
Miren, aquí está. Se los voy a hacer un poquito más grande, ¿eh? Aquí está la pregunta. Dice, se conocen las edades de una muestra de grupos de alumnos de una primaria. Indica el valor de la desviación estándar. Edades 10, 12, 8, 11, 17, 6, 8, 8, 9. Se saca el promedio de los datos, que es el primer paso. Aquí está el promedio, ¿sí? Que es la media aritmética, pues. Se suman todas las cantidades y se divide entre la cantidad de datos, que eran 10. Luego, a cada dato se le resta, que escribí mal, es ra. Así se llama un sobrino nieto que tengo. Se le resta. Se le resta el promedio, que era lo que yo les decía, cómo se hacía. Miren. A cada uno, por ejemplo, a 10, aquí está. A 10 se le restó el promedio que nos dio acá abajo. A 10 se le quita 8.9 y nos da esta cantidad. ¿Qué pasa con los números más chiquitos? Al restarle nos da una cantidad negativa, ¿ok? Aquí están todas las restas. Luego, el siguiente paso es, cada resta se eleva al cuadrado y se hace la sumatoria. Esto se divide entre n-1. Esa fue la fórmula que les enseñé la clase pasada. Aquí está. 1.10 al cuadrado es 1.20, 3.10 al cuadrado, 9.61, 4.41. Estos todos se vuelven positivos porque al elevarse al cuadrado se vuelve positivo. ¿Ok? Luego, esta cantidad se va a dividir entre n-1. ¿Quién es n-1? N-1 serían los 10 datos menos 1. Y al final dice, se obtiene el resultado de la desviación estándar. Y aquí está. ¿Sí? La varianza es la raíz, perdón, de este valor. Me regreso a la pregunta. Nuestra respuesta correcta sería 3.43. Al lanzar una moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener águila? El 50%. El 50. Así es, porque es una cara de 2. Es un medio, pues. ¿Cuál de las siguientes ciencias tiene como característica la de medir la frecuencia con la que se obtienen resultados o conjunto de resultados al llevar a cabo un experimento aleatorio del que se conocen todos los resultados posibles bajo condiciones suficientemente estables? Se llama estadística. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde con la mejor medida de tendencia central? Ya que para la mayor parte de los análisis estadísticos es la única, que depende del mayor número de cada punto de la distribución, la moda. Si la ecuación de regresión entre las variables X, que es la talla al nacer en centímetros, y Y es el peso, es 0.07x más 0.3 con R igual a 0.73. ¿Cuánto se espera que mida el recién nacido que pesa 3.3 kilos? ¿Cómo la sacamos? Fíjense, Y es el peso. El peso son 3.3 kilos. Vamos a despejar la X, ¿ok? 3.3 menos 0.3 está sumando, va a pasar restando. Es igual a 0.07x. Para encontrar el valor de x, a 3.3 le quito 0.3, entonces me va a quedar 3. 8. Ay, no, no, no. Oh, chihuahuas. Ok.
Me queda 3 entre 0.07. ¿Y cuánto nos da si dividimos 3 entre 0.07? 42.85. Se registra el número de goles anotados por un grupo de 34 jugadores en el último, faltó el acento, torneo de fútbol mexicano. Puede decirse que los datos representados en la figura corresponden a la distribución de probabilidad continua. No. La variable goles no es continua y la curva no puede obtener quiebres para ser continua. Ojo, ¿por qué no? Porque no podemos decir que un grupo metió 3.75 goles. La clase pasada veíamos las variables cuantitativas que son continuas o discretas. Las continuas pueden obtener números decimales, fracciones, decimales, lo que sea. Las discretas únicamente son valores enteros. ¿Sí? Y decíamos, por ejemplo, que las variables cuantitativas discretas es, por ejemplo, el número de hijos. Tú no tienes 2.5 hijos porque no tienes un hijo a la mitad. O, por ejemplo, los estacionamientos de los carros. No podemos decir, caben 35.27 carros. Pues no, o sea, no vas a poner .27 carros. Tiene que ser uno completo o no hay. Por lo mismo, los goles no pueden ser continuas. O sea, no puede haber un valor aquí a medias de 1.5. ¿No? Tiene que ser, si fue 1, fueron tantos goles. 2, tantos goles. 3, tantos goles. 4, tantos goles. No pueden ser a medias, pues. ¿Cuál es la ventaja de la medida como media, de la mediana como medida de tendencia central? No se altera su valor cuando se tienen valores extremos. ¿Qué pasa? El valor de la mediana es el valor del medio, cuando los organizamos de menor a mayor o de mayor a menor. Es el valor del medio. Aunque aumenten en los extremos, su valor no va a cambiar, sigue siendo el mismo. ¿Cómo se denomina al evento que tienen distintos resultados posibles y sobre el cual no se puede hacer una afirmación certera hasta que haya ocurrido? Se llama aleatorio, que es lo que decíamos hace rato. El determinístico es, después del domingo, sigue el lunes. Eso ya está hecho. El aleatorio es, si lanzo un dado, ¿cuál es el número que va a caer? Esta es otra de las que les digo. Dice, si el intervalo de análisis de una muestra se encuentra entre 43 y 107 personas con una media de 75 personas, determina el valor numérico de la desviación estándar considerando que el rango de valores incluye 4 desviaciones estándar en la medida. A esta pregunta le hacen falta datos para resolverla. De hecho, no venía ni la respuesta. Relaciona los conceptos con las definiciones. Variable continua, cuando los valores de los datos representan diferentes magnitudes. Aquí sí se pueden utilizar valores numéricos con punto decimal. La moda, el valor con una mayor frecuencia en una distribución de datos. La media es el promedio del conjunto de números y la variable independiente es aquella que varía, es aquella variable que es manipulada por el investigador en un experimento como el objeto de estudiar, cómo incide sobre la expresión de la variable dependiente. La independiente tú la puedes mover como tú quieras, a tu gusto, si eres el investigador, y ahí te va a arrojar otra información que es la variable dependiente. La segunda depende de la primera. Y es el inciso C. ¿Cómo andamos, chicos? Bien, maestra. Muy bien. Vamos a pausar la grabación durante 5 minutitos para que todos vayamos al baño, al menos yo sí lo necesito. Y ahorita en 5 minutitos, son las 9:37, a las 9:42, reiniciamos la grabación para continuar con la clase de la guía 3. ¿Les parece? Sí, maestra. Muy bien, voy a pausar entonces la grabación para continuar ahorita. Muy bien, chicos, pues entonces ahora vamos a ver la guía número 3.
Nomás me fui hasta el final. Ahí está. Y les comparto mi presentación. Esta es el inicio de la guía número 3. Vamos a ver las 20 primeras preguntas y las otras 10 las vamos a dejar ya para la siguiente clase. Permutaciones y combinaciones. ¿Qué son estas cosas, muchachos? Dice, algunas situaciones de probabilidad implican múltiples eventos. Cuando uno de los eventos afecta a otro, se llaman eventos dependientes, o sea, uno depende del otro. Por ejemplo, cuando objetos son escogidos de una lista de grupo y no son devueltos. La primera elección reduce las opciones para las futuras elecciones. Existen dos maneras de ordenar o combinar resultados de eventos dependientes. Las permutaciones son agrupaciones en las que importa el orden de los objetos. Las combinaciones son agrupaciones en las que el contenido no importa, pero no su orden. Vamos a ver estos dos videos donde nos explica esto más claramente. Así es como hicimos que nuestro flujo de trabajo empiece a fluir con Monday.com. Le dio a nuestro equipo un espacio de trabajo central donde podemos... ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de combinatoria y ahora veremos la explicación de todos los casos diferentes de permutación. Y antes de empezar con los 3 ejemplos, pues primero tenemos que recordar lo siguiente, ¿no? Para que haya permutación, digámoslo así, que la única condición es que trabajemos con todos los elementos, o sea, que hagamos permutaciones entre todos los elementos, ¿sí? Bueno, ya lo vamos a aclarar, aunque pues eso lo hemos visto mucho ya en los videos anteriores, que los invito, si no los han visto, obsérvenlos, porque son la clave para que esto a ustedes les parezca más fácil. Bueno. Segunda aclaración que quiero hacerles, en algunos textos, en mis videos siempre lo vamos a ver así, que hay 3 diferentes tipos de combinatoria, la combinación, la permutación y la variación. En este caso me voy a dedicar solamente a la permutación, que hay 3 tipos diferentes de permutación, eso lo vamos a ver acá, pero en algunos textos o algunos profesores, estos dos los juntan en uno solo, o sea, algunos dicen que, pues obviamente, la permutación es un tipo de variación. Bueno, les quiero aclarar eso. Entonces, como la permutación es una parte pequeña de las variaciones, pues algunos toman todo esto como un solo tema. Algunos dicen que simplemente explican que hay combinación y permutación, tomando la variación y la permutación como uno solo. Bueno, pero entonces, como la permutación es una parte de la variación, pues vamos a ver solamente la permutación en este video. En los otros videos, pues voy a explicar detenidamente todos los casos de combinación y todos los casos de variación. Además, pues vamos a ver más videos con muchísimos ejemplos para que a ustedes les quede claro totalmente este tema. Pero bueno, de una vez empecemos a hablar de los diferentes casos de la permutación. Vuelvo a aclararles todos los elementos. Siempre que trabajemos con todos los elementos, estamos hablando de permutación. Bueno, entonces, hay 3 diferentes casos de permutación. La permutación lineal, que pues es cuando los elementos se van a permutar en línea recta, aunque no necesariamente puede ser en línea recta, puede ser obviamente una línea torcida, digámoslo así, ¿sí? La otra, que es la permutación circular, que es cuando los elementos se agrupan o se permutan en un círculo, aunque no necesariamente tiene que ser un círculo, puede ser un óvalo, sí, solamente que se le llama circular por el orden, ya lo vamos a aclarar, y con elementos repetidos. Vamos a empezar con un ejemplo de la permutación lineal y el ejemplo es el siguiente. Dice que 5 estudiantes compiten en una carrera de 100 metros. La pregunta es, ¿de cuántas maneras diferentes, obviamente, pueden quedar en las posiciones de llegada? Algo que les quiero aclarar es que la permutación se puede realizar con el método de las cajitas. ¿Y para qué les explico este método de las cajitas? Personalmente se los explico porque a mí me parece mucho más fácil resolver los ejercicios de combinatoria. Bueno, la mayoría se pueden con el método de la cajita, excepto cuando son combinaciones, pero bueno, a mí me parece más fácil. Igual también este método me va a servir para explicarles cuál es la fórmula de cada uno de estos, ¿sí? Para que no nos aprendamos las fórmulas de memoria, sino que sepamos de dónde es que salió la fórmula, porque así a uno nunca se le va a olvidar. Pero bueno,
Entonces, aquí tenemos las 5 opciones de llegada, ¿sí? Porque dice que los 5 estudiantes compiten para ver las posiciones. Bueno, entonces aquí son las 5 diferentes posiciones en las que pueden quedar los corredores. Obviamente sería la primera posición. Bueno, aquí le coloco primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición y quinta posición, ¿sí? Como están hablando de que hay 5 estudiantes, pues supongamos que esos 5 estudiantes, uno tiene camiseta azul, otro tiene camiseta blanca, camiseta roja, camiseta verde y camiseta morada, ¿sí? Como para diferenciarlos. Entonces tenemos aquí las 5 posiciones. Miren que ya tenemos 5 corredores diferentes. El primer corredor, ¿cuál puede ser? Puede ser cualquiera de los 5 corredores. Obviamente, aquí en la primera posición puede quedar el que tiene camiseta azul, o el que tiene camiseta blanca, o camiseta roja, o camiseta verde, o camiseta morada. Cualquiera de los 5 puede quedar en la primera posición, o sea que aquí colocamos el número 5. ¿Por qué? Porque cualquiera de los 5 puede quedar en esa primera posición. Pero bueno, supongamos que ya, obviamente, como tenemos que empezar a escoger quiénes llegaron en esas posiciones, supongamos que en la primera posición llegó el que tiene camiseta azul, ¿sí? Hubiera podido escoger cualquiera, no importa. Aquí pues yo escogí el que tenía camiseta azul, que llegó primero. Para la segunda posición, ¿cuántas opciones hay? Obviamente, el que quedó en primera posición ya no puede quedar en segunda posición, ¿sí? Ya él quedó en esa posición. Entonces, en la segunda posición, ¿cuántas opciones tenemos? Solamente 4. Simplemente puede quedar el que tenía camiseta azul, ya no. Puede quedar el que tenía camiseta blanca o el que tenía camiseta roja, verde o morada. ¿Cuántas opciones hay para escoger entre la segunda posición? Solamente hay 4, entonces colocamos aquí ese número, el número 4, porque tenemos 4 opciones. Supongamos ahora que en esa segunda posición quedó el que tiene camiseta blanca. Entonces, ¿qué sucede? Para la tercera posición ya no puede quedar el que quedó en primera ni el que quedó en segundo, o sea, ya no puede quedar ni el que tiene camiseta azul ni el que tiene camiseta blanca. Solamente aquí en la tercera posición podrían quedar el que tiene camiseta roja, verde o morada. ¿Cuántas opciones hay para escoger esta tercera opción, esta tercera posición? Solamente hay 3 opciones. Y así seguimos. Supongamos que aquí en la tercera posición quedó el que tiene camiseta roja. Entonces, ¿quiénes pueden quedar en cuarta posición? Solamente el que tiene camiseta verde o morada, o sea, ¿cuántas opciones tenemos aquí para escoger? 2. Y entre esas 2 opciones yo escojo el que tiene camiseta verde. Entonces aquí ya se sabe que el que tiene camiseta morada queda en última posición, o sea que tenemos solamente una opción para escoger el que queda en la última posición. Y si ustedes observan, ¿qué fue lo que me quedó aquí? Aquí, si nosotros recordamos el principio fundamental del conteo, que ya lo vimos en un video anterior, que también se llama la regla de la multiplicación, acordémonos que cuando tenemos diferentes opciones, lo que se hace es una multiplicación, porque aquí son 5 opciones del que queda primero, y luego queda el que quedó segundo, y luego queda el que quedó tercero, y cuarto, y quinto. En este caso se resolvería esto por la regla de la multiplicación, o sea que vamos a tener que realizar la multiplicación entre estos números, o sea 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Pero si nosotros observamos esto, ¿qué es? También lo que vimos en videos anteriores, esto es 5 factorial, ¿sí? Porque tenemos 5 por 4, por 3, por 2, por 1, que eso es 5 factorial. Entonces aquí llegamos a la conclusión de cómo va a ser la fórmula para la permutación lineal. Como eran 5 estudiantes y se seleccionaron todos para hacer las permutaciones, entonces la fórmula sería 5 factorial. ¿Qué pasa si hubieran sido 6 estudiantes? Pues que la fórmula hubiera sido, el número hubiera sido 6 factorial o 7 factorial. En general, si tuviéramos n elementos, la fórmula de la permutación lineal es n factorial. Entonces, sin necesidad obviamente de hacer toda esta lógica que yo hice, pero pues como les decía, esta lógica se hace para acordarnos más fácilmente de cómo se resuelve esto. Bueno, entonces aquí tenemos 5 factorial, pues ya podemos sacar la respuesta, ¿no? 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120. O sea que la respuesta es que ¿de cuántas maneras diferentes pueden quedar en las posiciones de llegada? De 120 maneras diferentes. Y así podría seguir haciendo muchísimos más.
Este lo vamos a ver hasta aquí, ¿ok? Porque vamos a ver el otro video también, un cachito nada más. Deja de estudiar inglés. Comienza a hablar inglés. Vamos a empezar a practicar inglés. What is your name? ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de combinatoria y ahora vamos a hablar de la combinación con repetición y sin repetición. Y en este video vamos a resolver dos ejercicios, bueno, además de los ejercicios de práctica. Aquí está el primero y aquí está el resumen, ¿no? Entonces, acordémonos que para que un ejercicio se sepa o se sabe que un ejercicio se resuelve por combinación, porque son ejercicios en los que no importa el orden, ¿no? Eso siempre debemos verificarlo antes de empezar el ejercicio. Bueno, no importa que nos diga el ejercicio que una combinación de números, no importa, tenemos que revisar si importa o no importa el orden. Una vez que veamos que no importa el orden, que bueno, de eso ya lo hablamos muchísimo en los videos anteriores, que si no los han visto los invito a que los vean para que pues lleguen a este tema y ya lo sepan prácticamente todo. Entonces, bueno, vamos a verificar si aquí se puede con repetición o más bien, perdón, si aquí importa el orden o no. Dice que de los 10 estudiantes de un salón debo seleccionar 4 para llevarlos a un almuerzo. Entonces, hay 10 estudiantes, como siempre yo con mis supernombres, supongamos que los estudiantes se llaman A, B, C, D, E, F, G y H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y J, 9 y 10. Estos son los 10 estudiantes del salón. De esos estudiantes dice que tengo que llevar 4 para invitarlos a un almuerzo, ¿sí? Supongamos que a los 4 que yo invito son, voy a invitar al estudiante A, al estudiante B, al estudiante I y al estudiante J, ¿sí? ¿Será que si yo invito, esta es una opción, ¿no? Invitar al A, B, I y J. ¿Será que si yo intercambio alguno, o sea, les cambio el orden, por ejemplo, ya no seleccioné de segundo al B, sino de tercero, y ya no seleccioné tercero al B, sino al I, ya no seleccioné tercero al I, sino segundo, ¿será que esto es lo mismo? O sea, ¿será que estoy invitando a los mismos 4 estudiantes o no? Miren aquí, lo importante es que estos 4 estudiantes van a ir a almorzar, o si selecciono estos 4, van a ir a almorzar. ¿Será que, por ejemplo, a mí fue al que me cambiaron? Supongamos que yo soy el estudiante I. ¿Será que hay diferencia de que me seleccionen, de que me hayan seleccionado segundo o que me hayan seleccionado tercero? Pues en este caso, nuevamente, no importa el orden. ¿Por qué? Pues porque lo importante es que todos los 4 van a ir a hacer lo mismo. Este va a almorzar, este también y este también. Chicos, en resumidas cuentas, en la permutación importa el orden, en la combinación no importa el orden. ¿Sale? Estas son las dos fórmulas para permutaciones y para combinaciones. ¿Sale? Estas dos hay que tenerlas por ahí muy a la mano. Ay, se me perdió el mouse. Hay que tenerlas muy a la mano porque más adelantito las vamos a usar. Ahora sí, llegó la hora, es nuestro momento. Y 2. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy te voy a platicar la diferencia entre combinaciones y permutaciones, así que pon mucha atención. Una combinación es un arreglo donde el orden no es importante y una permutación es un arreglo donde el orden sí es importante. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver unos ejercicios. Si tengo 4 amigos, ¿cuántos equipos de 2 personas puedo formar? Recuerda, en las combinaciones el orden no es importante. Y mis 4 amigos los voy a nombrar con las letras A, B, C y D. Entonces voy a ver de cuántas maneras diferentes los puedo combinar. Tengo AB, AC, AD, BC, BD y CD. Como te puedes dar cuenta, los puedo combinar de 6 maneras diferentes. Aquí en la combinación, a lo mejor tú estás pensando que BA podría ser otro equipo, pero es lo mismo AB que BA porque son las mismas personas dentro del equipo.
Ahora sí, vamos a ver las permutaciones. Recuerda que en ellas el orden sí es importante. Mis 4 amigos son A, B, C y D. Pero en las permutaciones siempre tenemos una variante. Por ejemplo, aquí uno de los amigos se va a dedicar a recortar y el otro se va a dedicar a pegar. Así que mis equipos pueden ser AB, AC, AD, BC, BD y CD. Como te puedes dar cuenta, son los mismos equipos que en las combinaciones. Los que están de color rojo son los que se van a dedicar a recortar y los que están de color azul se van a dedicar a pegar. Así que, como te puedes dar cuenta, aquí el orden sí es importante. Entonces AB no es lo mismo que BA y AC no es lo mismo que CA, y también tengo DA, CB, DB y DC. AB no es lo mismo que BA. En el primer equipo A va a recortar y B va a pegar, pero en el BA B va a recortar y A va a pegar. Por eso se dice que en las permutaciones el orden sí es importante. ¿Ya te diste cuenta de las diferencias? Facilísimo, ¿verdad? Para que esto nos quede más claro, vamos a ver otro ejemplo. Si tengo 3 colores diferentes, ¿cuántas banderas de 2 colores se pueden formar? Los colores que tengo son amarillo, verde y rojo. Vamos a empezar con las combinaciones. Recordemos que en ellas el orden no es importante. Mis colores son amarillo, verde y rojo. La primera combinación es amarillo y verde, la segunda combinación es amarillo y rojo y la tercera combinación es verde y rojo. Como te puedes dar cuenta, podemos hacer 3 banderas diferentes combinando los colores. Y puede ser que tú estés pensando que puedes hacer una bandera verde y amarilla, pero ya la tengo, que es la amarilla y verde. Recuerda que en las combinaciones el orden no es importante, o sea que no es importante si está primero el verde o después el amarillo. Lo que importa para la combinación es si ya tengo una bandera con esos colores, y sí, ya la tengo. Ahora vamos con las permutaciones en donde el orden sí es importante. Mis colores son amarillo, verde y rojo. La primera permutación es amarillo y verde, la segunda amarillo y rojo y la tercera verde y rojo. Pero como en las permutaciones el orden sí es importante, mi cuarta bandera es verde y amarilla, la quinta es roja y amarilla y la sexta es roja y verde. Ya te diste cuenta que solamente al tener 3 colores obtenemos más resultados al permutar, porque aquí el orden sí es importante, o sea que sí importa en qué posición pongo cada color. Espero que con este video te haya quedado muy claro que es una combinación y una permutación. No regresamos. Vamos a la pregunta 1, dice, cuando se analiza la deserción escolar en el nivel bachillerato de los jóvenes, entre los factores que se consideran determinantes se encuentra el ingreso familiar de los estudiantes, el seguimiento académico personalizado a las instituciones educativas y el nivel de estudio de los padres o tutores. ¿A qué tipo de variables corresponden estos 3 factores? Continua, cualitativa e independiente. Relaciona la columna izquierda, que son las variables, con el concepto que asocia la columna derecha, binomial. CF de X, un número de éxitos en N pruebas asociadas de la probabilidad. En la clase 1 también explicábamos lo que era la distribución binomial, que solo tenía 2 respuestas, o sucede o no sucede. Continua. Si el recorrido de f de x contiene intervalos tal que x es mayor que 2 y menor que 4, todos sus valores, no necesariamente los enteros. Discreta. CF de x cuyo recorrido tiene un número finito de elementos, o sea, solo unas cantidades de elementos. Y esta sería la respuesta A. Relaciona el concepto de estadística que se presenta en cada una de sus definiciones. El muestreo incluye un conjunto de técnicas para tomar muestras. En la pregunta está la respuesta. Parámetro. Es una característica de la población. ¿Qué es lo que vamos a medir? La población es la totalidad de elementos que se estudian y el censo, información obtenida al recabar las características de todos los elementos de un conjunto. Ya lo veíamos en la guía anterior. El censo es recabar toda la información que se requiere de una población. ¿Qué acción o acciones son inadecuadas para comprender un material donde te muestran los tipos de valores y sus características? Esperas a que llegue la nueva asesoría para durante la sesión se aclaren las dudas y continúas aplicando la misma estrategia de estudio. ¿Por qué?
porque si estoy obteniendo malos resultados y sigo aplicando la misma técnica, pues voy a seguir obteniendo los mismos malos resultados. La siguiente tabla corresponde a los resultados del examen departamental aplicado en la preparatoria Juan Sarabia a los alumnos de matemáticas. ¿Cuál es la cantidad de alumnos que ha obtenido una calificación aprobatoria de al menos el 60? 12. ¿Por qué? Porque estamos sumando las frecuencias, ¿sí? Que serían de 60 a 64 y de 65 a 69. Identifica la tabla de distribución de frecuencias para el siguiente conjunto de datos. ¿Qué tengo que ver? ¿Cuántos son de cada uno de ellos? Vamos a ver las tablas de frecuencia. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy te voy a platicar de uno de mis temas favoritos, las tablas de frecuencia. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. La distribución de frecuencias o tabla de frecuencias es la organización en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Ahora sí, veamos un ejercicio. Aquí tenemos las edades de un grupo de 30 alumnos de una escuela. ¿Ya los viste? Ahora sí, aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias. Empecemos con la letra X. La X se refiere a cada uno de los datos que tenemos. En este caso, es la edad de los alumnos. Tenemos alumnos de 10 años, de 11, de 12, de 13, de 14 y de 15 años. Y aquí abajo vamos a poner los totales. La F es la frecuencia o frecuencia absoluta y representa el número de veces que se repite un dato. Vamos a ver cuántos alumnos de 10 años tenemos. Revisamos si tenemos 1, 2 alumnos. Y lo pongo aquí en la tabla. Ahora vamos con 11. ¿Cuántos alumnos con 11 años tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y lo pongo aquí en la tabla. Ahora vamos a ver cuántos alumnos de 12 años tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y lo pongo aquí en la tabla. Ahora vamos con los alumnos de 13 años. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo pongo aquí en la tabla. Ahora vamos a ver cuántos alumnos tenemos con 14 años. 1, 2. Y lo pongo aquí en la tabla. Ahora vamos a ver cuántos alumnos tenemos con 15 años. 1, 2, 3, 4. Y lo pongo aquí en la tabla. Y listo. Ya terminamos con nuestra frecuencia o frecuencia absoluta. Al sumar todos estos datos nos tiene que dar como resultado 30, porque es el número de alumnos que tenemos. Facilísimo, ¿verdad? Ahora pasemos con la FR, que es la frecuencia relativa. Se calcula con la siguiente fórmula. Frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta, que es la que acabamos de calcular, entre n, que es el número total de datos, que en este caso es 30. Empecemos con la primera. 2 entre 30 nos da como resultado 0.066. 5 entre 30 nos da como resultado 0.166. 12 entre 30 nos da como resultado 0.4. 5 entre 30 nos da como resultado 0.166. 2 entre 30 nos da como resultado 0.066. Y 4 entre 30 nos da como resultado 0.133. La suma de nuestras frecuencias relativas nos tiene que dar como resultado 1, pero como no tomamos todos los decimales, nos da 0.997, que está muy cercano al entero. Facilísimo, ¿verdad? El símbolo de por ciento representa el porcentaje, y este porcentaje se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100, así que 0.066 por 100 nos da 6.6, 0.166 por 100 nos da 16.6, 0.4 por 100 nos da 40, 0.166 por 100 nos da 16.6, 0.066 por 100 nos da 6.6. Y 0.133 por 100 nos da 13.3. Al sumar todos nuestros porcentajes nos da como resultado 99.7%. Nos tendría que dar el 100%, pero como no tomamos todos los decimales, nos da un número muy cercano. Facilísimo, ¿verdad? La F mayúscula representa la frecuencia absoluta acumulada y vamos a ir acumulando las frecuencias de cada dato. Aquí tenemos 2 y lo ponemos aquí en frecuencia absoluta acumulada. A este 2 le voy a sumar 5 y nos da 7. A este 7 le voy a sumar 12 y nos da 19. A este 19 le voy a sumar 5 y nos da 24.
A este 24 le voy a sumar 2 y nos da 26. A este 26 le voy a sumar 4 y nos da 30. Nuestro resultado final es 30. Es el número total de datos que tenemos, las 30 edades de nuestros alumnos. Y listo, ya terminamos nuestra tabla de frecuencias. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a... Muy bien, entonces, en esta, ¿cuál es la tabla de frecuencia? Es el inciso B de bueno, porque 0 hay 1, aquí está, el 0. 1 hay 3, 2 hay 8, 3 hay 5 y 4 hay 3. Una compañía de traslado de mercancía determina el tiempo en minutos y la distancia en kilómetros que tarda sus transportes para entregar sus productos. Obtén la distancia que recorrió para un tiempo de traslado de 21.4 minutos conociendo la siguiente ecuación de regresión lineal obtenida de un estudio previo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Dice, tenemos que sustituir la X por el 21.4 y nos da 35.5. Relaciona el concepto con su definición correspondiente. Medibles. Sus diferentes valores pueden expresar de forma numérica y ordenada, continuas. Pueden tomar cualquier valor real, por ejemplo, longitud, área, peso, temperatura, periodo de tiempo y velocidad. Aquí sí no tienen que ser números enteros nada más. Discontinuas, también llamadas discretas, son las que tienen valores numéricos fijos sin posibles valores intermedios. Por ejemplo, el número de cifras, el número de colonias microorganismos, el número de plantas en un cuadro determinado. Por lo tanto, es el inciso C. Si voy muy rápido, me dicen, ¿eh? Utiliza la siguiente fórmula para calcular el valor de Z, donde la media aritmética X testada es 24,000, mu es 25,000, la desviación estándar son 5,000 y el número de datos es 10. Aquí nada más hay que sustituir los datos en la fórmula. La respuesta es -2. Analiza el siguiente artículo aparecido en la revista MedCientífica, una revista científica en medicina. Título: Uso de betacarotenos en la reducción de prevención de la diabetes. Doctor Asael Martínez. Resumen: un extracto de zanahoria rico en betacarotenos incidió en reducir el 5% de la prevalencia de diabetes en la población mayor de 55 años en un medio urbano. Se presenta la explicación fenomenológica que justifica el mecanismo metabólico que es causal de las reducciones de una concentración de glucosa en el torrente sanguíneo. ¿Qué tipo de investigación presenta el artículo? Experimental. ¿Por qué? Porque se estudió a personas, o sea, se realizó el experimento con personas mayores de 55 años en un medio urbano. ¿Cuál de los siguientes conceptos corresponde a la delimitación de la realidad que se desea estudiar? El objeto de estudio. Cuando nosotros hacemos una investigación, tenemos que ser muy puntuales en qué vamos a investigar y en dónde se va a investigar. Una forma de pronosticar si un candidato a la presidencia de la República puede ser elegido presidente es mediante la realización de encuestas de salida en algunas casillas el día de la elección. Las empresas que realizan y publican sus resultados consideran un margen de error porcentual al informar a la sociedad de las opciones que se presentan. Elige cuál es la más transparente para la sociedad antes de conocer el resultado final de la elección. La inferencia estadística. Inferencia es la toma de decisiones, basada obviamente en una estadística y una recolección de datos. ¿Quiénes son los precursores de la metodología científica que aplicaban las reglas metodológicas y sistemáticas para alcanzar su verdad? Newton, Arquímedes y Blas Pascal.
Observa los siguientes datos que corresponden a las estaturas de un conjunto de 11 personas. ¿Cuál es el rango y la mediana? El rango es el valor más alto menos el más bajo y la mediana es el dato del medio. Recuerden que para calcular la mediana se debe de colocar los números en orden ascendente o descendente y encontrar el valor del medio. Dice, para encontrar el rango restamos el valor mínimo del conjunto de datos del valor máximo. Por ejemplo, en los datos 2, 5, 3, 4, 5 y 5, el valor mínimo es 2, el valor máximo es 5. Entonces el rango sería 5 menos 2 o 3. En este caso, el rango es de 0.31 y la mediana es 1.72. ¿Qué cálculo se realiza con la siguiente fórmula? Ya la habíamos visto. Media de datos individuales no agrupados. Juan acudió al doctor a ser revisado ya que sentía algunos malestares haciendo pensar que era gripa. El doctor realiza lo siguiente cuando vio a Juan. Observó y exploró a Juan y le formuló algunas preguntas. Con las respuestas y los resultados de la exploración, el doctor planteó la probable enfermedad de Juan. Canalizó a Juan para que le realizaran algunos estudios en el laboratorio. Con los datos del laboratorio, el doctor emitió un diagnóstico y procedió a la medicación. Indica a qué etapas del método científico corresponde cada una de las actividades realizadas por el doctor. Ahí les va. La primera fue la observación. La segunda es una hipótesis. La tercera es el análisis de resultados. Y la cuarta es la comprobación. Se lanzó 8 veces una moneda cayendo 6 veces sol, 2 veces águila. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga águila? En este experimento específicamente es del 25%. Un cuarto, pues. Pedro obtuvo las siguientes calificaciones en su último bimestre. ¿Cuáles son los valores de la media, la moda, la mediana, la varianza y la desviación estándar? Ahí les van. Si ustedes se fijan, los valores del promedio son diferentes, ¿sí? En la moda todos son iguales, eso no nos puede dar ningún indicador. En la mediana varios se repiten, pero la media, que es el promedio, es el que tendríamos que calcular. Sumamos 10 más 9 más 6 más 6 más 7 y lo dividimos entre 5, porque todos los valores de la media son diferentes. Ya con ese que calculemos podemos encontrar los demás. O sea, sabemos cuál es la respuesta, pues. Híjole, aquí la gráfica es cero clara, pero dice, en un poblado del municipio de Jalapa se realizó una encuesta a 1,200 personas sobre su preferencia del producto de una panadería y se colocaron los resultados obtenidos en la columna A y B de una hoja de cálculo. Posteriormente, esta información se presenta en la gráfica siguiente. Luego dice, a continuación se enlistan desordenadamente los pasos a seguir para efectuar la gráfica interior. Ir a la cinta de operaciones, insertar, seleccionar la gráfica circular, seleccionar el rango de las celdas de la A1 hasta la B4, presionar el botón derecho del ratón señalando uno de los colores de la gráfica y escoger el menú agregar etiquetas de datos. Oprimir el botón derecho del ratón sobre alguna de las etiquetas de datos a escoger, dar formato a serie de datos y después marcar porcentaje, desmarcar valor en el cuadro del diálogo que aparece. La respuesta correcta es el inciso C. Primero vamos a seleccionar el rango, luego vamos a la cinta de operaciones, insertamos la gráfica circular, luego presionamos el botón derecho para añadir o agregar etiquetas de datos y al final quitamos desmarcamos el valor y ponemos dar formato a la serie de datos. Completa el siguiente enunciado. En una hoja de cálculo, la función min se emplea para determinar el mínimo de los datos numéricos. Y hasta aquí, chicos, vamos a dejar esta guía. La siguiente semana, si Dios nos presta vida, vamos a continuar con esta guía y vamos a continuar con la guía número 4. La última clase, que va a ser hasta el 3 de mayo, vamos a hacer un resumen de las clases anteriores. No nos vemos sino hasta el 26 de abril. Así que tenemos bastante tiempo para estudiar esto que vimos ahora
Si tienen alguna duda, en la siguiente clase la podemos despejar con mucho gusto. Si no hemos visto la clase anterior, hay que verla, por favor, y traer dudas, todas las dudas que tengan, a la siguiente clase para el 26 de abril. Se me olvidó que seguía grabando, perdón.